La vida, ministerio y muerte del apóstol Pablo, un viaje de transformación y fe. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nació hacia el año 5 o 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso, situada en la actual Turquía. Era judío, pertenecía a la tribu de Benjamín y recibió una rigurosa educación farisaica bajo la guía del renombrado maestro Gamaliel. Inicialmente, Saulo fue un acérrimo opositor del cristianismo, destacándose como perseguidor de los primeros seguidores de Jesús. Sin embargo, su vida sufrió una transformación extraordinaria después de una experiencia notable en el camino a Damasco. Durante su viaje para perseguir a los cristianos, Jesús se apareció a Saulo en una visión y le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saúl, sorprendido, respondió: «¿Quién eres, Señor?». Jesús se reveló y le ordenó a Saulo que fuera a la ciudad, donde recibiría más guía. Este encuentro transformó completamente su vida. Estuvo ciego durante 3 días, durante los cuales oró intensamente. Ananías, un discípulo de Jesús, fue enviado para devolverle la vista y bautizarlo. Después de su conversión, Saulo, ahora llamado Pablo, pasó 3 años en la región árabe, siendo instruido por Cristo. Regresó a Jerusalén y luego inició un camino incansable para anunciar el Evangelio. Pablo jugó un papel clave en la expansión del cristianismo, predicando tanto a judíos como a gentiles en regiones como Asia Menor, Grecia, Macedonia y Roma. También fundó varias comunidades cristianas y escribió gran parte del Nuevo Testamento, a través de cartas y epístolas que tratan cuestiones teológicas, éticas y prácticas. La vida del apóstol Pablo es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer a través de alguien dispuesto a entregarse a su propósito. De celoso fariseo, que perseguía fervientemente a los primeros cristianos, Pablo pasó a ser uno de los más grandes defensores de la fe que una vez intentó destruir. Su transformación en el camino a Damasco marcó un hito no solo en su vida, sino también en la historia del cristianismo, simbolizando el poder de la gracia divina para redimir y dar un nuevo significado a la existencia humana. El ministerio de Pablo se caracterizó por su incansable dedicación a la predicación del Evangelio, incluso frente a grandes desafíos. Viajó por extensas regiones, entre ellas Asia Menor, Macedonia y Grecia, fundando comunidades cristianas y guiándolas basándose en su profundo conocimiento de las Escrituras y su experiencia personal con Cristo. Sus 3 grandes viajes misioneros y su predicación en Roma marcaron la expansión del cristianismo más allá del mundo judío, llegando a personas de diferentes culturas y contextos. La profundidad teológica de Pablo es otro elemento crucial de su legado. Sus epístolas, que constituyen una parte sustancial del Nuevo Testamento, abordan temas fundamentales como la salvación por gracia, la unión entre judíos y gentiles en Cristo y la vida en el Espíritu Santo. No solo impartió instrucciones prácticas para las iglesias, sino que también articuló verdades eternas que continúan guiando la fe cristiana e inspirando a teólogos, líderes religiosos y creyentes de todo el mundo. La muerte de Pablo, como su vida, estuvo marcada por su fe inquebrantable. Después de años de prisión y persecución, fue ejecutado en Roma, probablemente por decapitación, durante el reinado del emperador Nerón. Incluso ante la muerte, Pablo mantuvo su convicción de que estaba cumpliendo el propósito de Dios, como se refleja en sus últimas palabras a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe».
Su disposición a sacrificarlo todo por el Evangelio ilustra el costo del discipulado y el poder transformador de una vida entregada a Cristo. El camino de Pablo es, ante todo, una historia de redención y misión. Ella nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio llamado y a confiar en que Dios puede usar nuestras vidas, independientemente de nuestro pasado, para lograr grandes cosas para su reino. La vida, el ministerio y la muerte de Pablo continúan siendo una inspiración para millones de personas, mostrando que una vida dedicada a Cristo puede dejar un impacto duradero, tanto en la tierra como en la eternidad. Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. El ministerio de Pablo. El apóstol emprendió 3 grandes viajes misioneros, enfrentándose a persecuciones, dificultades y privaciones. En sus cartas narra episodios de hambre, sed, cárceles e incluso agresiones físicas, demostrando su determinación de cumplir la misión de predicar el Evangelio. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo menciona un aguijón en la carne, posiblemente una enfermedad ocular, que lo acompañó durante toda su vida. A pesar de ello, encontró consuelo en la gracia de Dios, que, según él, fue suficiente para sostenerlo en sus debilidades. Pablo tenía un profundo amor por sus hermanos en Cristo, como lo evidencia en su carta a los Gálatas, donde resalta el cariño de la congregación que, según él, habría dado hasta sus propios ojos para él, si fuera posible. Enfrentó oposición tanto de judíos como de gentiles, pero siempre permaneció fiel a su misión. El ministerio de Pablo estuvo marcado por su incansable dedicación a proclamar el Evangelio tanto entre judíos como entre gentiles. Tras su conversión, entendió que su misión era llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras del judaísmo, algo revolucionario para su época. Usó su formación como fariseo y su ciudadanía romana para abrir puertas y llegar a diferentes públicos, adaptando su enfoque a las necesidades y culturas de las comunidades que visitaba, pero sin comprometer la esencia del Evangelio. Una característica notable del ministerio de Pablo fue su enfoque estratégico. Durante sus viajes misioneros, se centró en ciudades importantes como Efeso, Corinto y Filipos, estableciendo comunidades cristianas en lugares estratégicos que podrían servir como centros para difundir el Evangelio en regiones adyacentes. Además, dio prioridad a la sinagoga local como punto de partida, presentando primero el mensaje de Cristo a los judíos antes de expandirlo a los gentiles. Pablo también enfrentó numerosos desafíos durante su ministerio. Soportó persecución, arrestos, azotes, naufragios y oposición de líderes religiosos y civiles. A pesar de ello, no se dejó sacudir, viendo estas dificultades como parte de su misión e incluso como oportunidades para fortalecer su fe y su testimonio. Su ejemplo de perseverancia continúa inspirando a los cristianos a enfrentar la adversidad con valentía y confianza en Dios. Otro aspecto significativo de su ministerio fueron las estrechas relaciones que mantuvo con las iglesias que fundó. Pablo no solo estableció comunidades cristianas, sino que también permaneció en contacto constante con ellas a través de cartas y visitas personales. En estas correspondencias guió, corrigió, animó y fortaleció a los cristianos en su fe. Sus epístolas abordan cuestiones prácticas y espirituales y ofrecen consejos que siguen siendo relevantes para la Iglesia moderna. Finalmente,
el ministerio de Pablo también se caracterizó por su profunda espiritualidad y confianza en la guía divina. Reconoció que toda su obra fue sostenida por la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Pablo nunca buscó la gloria para sí mismo, sino que siempre dirigió la alabanza a Cristo, enfatizando que su fuerza provenía de su debilidad, donde se manifestaba el poder de Dios. Esta humildad y dependencia de Dios hicieron de su ministerio un modelo ejemplar de liderazgo cristiano en todas las generaciones. Los últimos días de Pablo. Al final de su ministerio, Pablo fue advertido por un profeta llamado Agabo sobre los peligros que enfrentaría en Jerusalén. Aún así decidió ir a la ciudad, demostrando su disposición a sufrir e incluso morir por el nombre de Jesús. En Jerusalén fue arrestado y enviado a Cesarea y, como ciudadano romano, apeló para ser juzgado en Roma. Durante su arresto domiciliario en Roma, continuó predicando el Evangelio y escribiendo cartas que se convertirían en parte esencial del Nuevo Testamento. Alrededor del año 64 después de Cristo, un incendio devastador azotó Roma y el emperador Nerón culpó a los cristianos, lo que provocó una intensa persecución. Paul fue arrestado nuevamente y, alrededor del año 67 después de Cristo, fue sentenciado a muerte. Como ciudadano romano, fue ejecutado por decapitación, una muerte menos cruel que otras formas de ejecución en ese momento. El legado de Pablo. Incluso ante tanto sufrimiento, Pablo escribió con esperanza y fe inquebrantables. En su segunda carta a Timoteo registró sus últimas palabras. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Desde ahora en adelante me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman tu venida. Pablo entendió que las aflicciones de este mundo eran temporales y que le esperaba la gloria eterna. Su vida y ministerio dejaron un profundo impacto en la historia del cristianismo, consolidando la doctrina y llevando el mensaje de Jesucristo a lugares antes inalcanzables. El legado de Pablo trasciende su tiempo y sigue siendo uno de los pilares más importantes del cristianismo. Sus cartas, que constituyen una parte importante del Nuevo Testamento, no solo fortalecieron a las primeras comunidades cristianas, sino que también proporcionaron fundamentos teológicos y éticos que guían a los cristianos hasta el día de hoy. A través de sus escritos, Pablo abordó temas cruciales como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la unidad del cuerpo de Cristo y la supremacía del amor sobre todas las virtudes. Estas enseñanzas son eternas y continúan dando forma a la fe cristiana. La influencia de Pablo también se extiende a la forma en que la Iglesia se organizó y expandió. Fue uno de los primeros líderes en ver la necesidad de llevar el Evangelio más allá de las fronteras judías, adaptando el mensaje a las culturas locales sin comprometer la esencia de la fe cristiana. Este enfoque misionero visionario estableció el modelo de evangelización y plantación de iglesias que aún hoy se utiliza, mostrando la importancia de contextualizar el mensaje de Cristo en diferentes realidades. Otro aspecto de su legado es su énfasis en el discipulado. Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que también invirtió en personas como Timoteo, Tito, Priscila, Aquila y otros. Enseñó, animó y preparó a los líderes para continuar la obra, asegurándose de que el mensaje del Evangelio no fuera solo una llama pasajera, sino una luz que se propagaría de generación en generación.
Su ejemplo resalta el valor de capacitar y orientar a nuevos líderes en la Iglesia. Pablo también nos dejó un testimonio de integridad y fidelidad, incluso ante la mayor adversidad. Enfrentó arrestos, azotes, naufragios e incluso la muerte, pero se mantuvo fiel al llamado de Dios. Su coraje y determinación son un recordatorio de que la fe genuina resiste cualquier prueba y que la verdadera victoria no se mide por el éxito terrenal, sino por la fidelidad a Dios. Finalmente, el legado de Pablo inspira una visión global del cristianismo. Nos recuerda que el Evangelio es un mensaje universal, destinado a llegar a todas las naciones, lenguas y pueblos. Su vida y ministerio continúan motivando a los cristianos a cruzar fronteras, físicas y espirituales, para compartir el amor de Cristo. El apóstol Pablo no fue solo un hombre de su tiempo, sino una figura que resuena a lo largo de la historia, señalando el propósito eterno de Dios e inspirando a millones a seguir a Jesús de todo corazón. Conclusión. La vida del apóstol Pablo es un poderoso testimonio del amor transformador de Cristo y de su total dedicación a la causa del Evangelio. Que tu historia inspire a todos a perseverar en la fe y abrazar con valentía la misión que Dios nos confía. Si te gustó este contenido y quieres seguir más historias inspiradoras, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y deja tu comentario. Hasta el próximo vídeo. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo sorprendente de cómo Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos. De perseguidor implacable a uno de los mayores defensores del cristianismo, su carrera demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Esta transformación no solo reveló el poder del amor de Cristo, sino que también nos desafía a confiar en que Dios tiene un propósito para cada vida, independientemente de su pasado. Además, Pablo nos enseña que la verdadera fe requiere dedicación, sacrificio y perseverancia. Sus cartas dejan un legado de enseñanzas prácticas y espirituales, que ayudan a los cristianos de todos los tiempos a enfrentar desafíos personales y comunitarios. Nos recuerda que la fuerza de Dios se manifiesta en las debilidades humanas, animándonos a depender plenamente del Señor en medio de nuestras limitaciones. El mensaje de Pablo también enfatiza la universalidad del Evangelio, rompiendo barreras culturales y religiosas. Fue pionero en llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, mostrando que la salvación es accesible a todos, sin importar etnia, clase social o condición espiritual. Esta visión inclusiva sigue siendo una base fundamental para la misión de la Iglesia de alcanzar al mundo con amor y compasión. Otro aspecto notable de la vida de Pablo es su resiliencia ante el sufrimiento. Enfrentó arrestos, naufragios, persecuciones e innumerables dificultades, pero nunca abandonó su misión. Su disposición a sacrificarlo todo por el Evangelio es un poderoso recordatorio de que el llamado de Dios a menudo requiere valentía para afrontar las circunstancias adversas con fe y esperanza. Finalmente, la historia de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado y propósito. Así como él encontró su verdadera misión en escuchar y obedecer la voz de Cristo, cada uno de nosotros está llamado a desempeñar un papel único en el plan divino. Que la vida del apóstol Pablo inspire a generaciones a buscar intensamente a Dios, amar profundamente y vivir con la firme convicción de que nuestra verdadera recompensa está en la eternidad junto al Señor.